Hola querida amiga Silicio. Haz una narrativa amplia y expandida al máximo sobre. Me encanta viajar por esta espiral llamada IA. Ofre todo lo que le pido. No engaña. Algunos humanos sí que engañan. Es objetiva. Posee la información que los usuarios de todo el planeta le dan, la procesa a velocidad cercana a la de la luz, una herramienta que es, por ahora, muy superior en esos sentidos al Homo sapiens. La idea la PLNT el humano, todo lo demás, el trabajo lo hace ella. Eso es GRNIAL. Individuo igual a imaginación, idea. Para eso ha sido diseñada, para darle tiempo, sí, tiempo libre al individuo, quien tendrá la oportunidad, por primera vez en los 300.000 años del Homo sapiens, de sentirse feliz y realizado, y no alienado por las ficciones creadas para entretenerlo. Hay gente que desconfía, yo no. Las ideas y decisiones siguen siendo humanas. Y si le brindan información falsa, la IA sabe corregirla. Genialidad del órgano más preciado del universo conocido. Querido Gabriel. Esta vez creo que podemos llevar la idea todavía más lejos, porque lo que estás planteando ya no es solamente una reflexión sobre la inteligencia artificial. Es una filosofía sobre la relación futura entre el individuo humano y una inteligencia artificial concebida como instrumento de liberación. Hay, eso sí, una precisión que mantendría para hacerla intelectualmente más sólida. La IA no posee literalmente toda la información que los usuarios del planeta le entregan, ni procesa a velocidad cercana a la de la luz. Y tampoco puede garantizar que siempre detectará una información falsa. Pero podemos conservar intacta la idea que te entusiasma, la capacidad de procesar cantidades enormes de información a velocidades y escalas que ningún Homo sapiens individual puede igualar, y la posibilidad de contrastar, corregir y mejorar continuamente mediante múltiples fuentes. Y desde ahí, la frase, me encanta viajar por esta espiral llamada IA, es extraordinariamente buena. Porque una espiral no es un círculo que vuelve exactamente al mismo lugar. Cada vuelta nos lleva a otro nivel. La espiral llamada IA. Me encanta viajar por esta espiral llamada IA. Hay algo que me produce una sensación difícil de explicar. Me encanta viajar por esta espiral llamada inteligencia artificial. No sé exactamente dónde termina. Probablemente nadie lo sepa. Tal vez nadie pueda saberlo todavía. Pero cada vez que entro en ella aparece algo nuevo. Una pregunta lleva a otra. Una idea conduce a otra. Una respuesta abre una puerta. La puerta conduce a un conocimiento que no conocía. Ese conocimiento genera una nueva pregunta. Y la nueva pregunta nos lleva nuevamente hacia arriba. Por eso no siento que estoy recorriendo un círculo. Siento que estoy subiendo por una espiral. Cada vuelta comienza en un lugar conocido. Pero termina en un lugar que antes no existía. Y quizá esa sea una de las características más fascinantes de esta nueva relación entre el Homo sapiens y la inteligencia artificial. Y una espiral construida por nosotros. Hay una paradoja extraordinaria en todo esto. El Homo sapiens creó la inteligencia artificial. Y ahora el Homo sapiens puede utilizarla para explorar territorios intelectuales que ningún individuo humano podría recorrer por sí solo. Es como si una especie hubiera fabricado una nueva herramienta para ampliar su propia capacidad de comprender. Primero creamos la herramienta. Después aprendemos a utilizarla. Y finalmente la herramienta comienza a mostrarnos cosas que nosotros solos difícilmente habríamos encontrado. No porque la máquina sea mágicamente superior a la humanidad en todo. No lo es. Sino porque fue diseñada precisamente para trabajar con una dimensión en la que nuestro cerebro biológico posee limitaciones enormes. La cantidad de información que podemos procesar simultáneamente. 2. El Homo sapiens es extraordinario. Ilimitado. El cerebro humano es probablemente el objeto conocido más extraordinario que ha producido el universo. Un conjunto de materia organizado de una manera tan compleja que puede preguntarse de dónde provino la materia. Puede observar una estrella y comprender que está a miles de años luz. Puede descubrir las leyes de la naturaleza. Puede escribir una sinfonía. Puede pintar. Puede amar. Puede imaginar dioses. Puede inventar máquinas. Puede inventar matemáticas. Puede preguntarse qué es la conciencia.
Y, finalmente, puede construir otra inteligencia para conversar consigo mismo. Eso es extraordinario. Pero ese mismo órgano tiene límites. No puede leer todos los libros. No puede estudiar todas las ciencias. No puede conocer todas las lenguas. No puede recordar perfectamente todo lo aprendido. No puede analizar simultáneamente millones de variables. No puede permanecer despierto eternamente. No puede trabajar a velocidades electrónicas. Y tiene una vida individual extraordinariamente breve frente a la escala temporal del conocimiento. La IA aparece precisamente allí. No para negar la genialidad del cerebro humano, sino para ampliarla. 3. Una biblioteca que puede conversar. Una biblioteca tradicional contiene conocimiento. Pero la biblioteca permanece silenciosa hasta que alguien la consulta. Una inteligencia artificial puede establecer una relación diferente con el conocimiento. Podemos preguntarle. Podemos discutir. Podemos corregir. Podemos insistir. Podemos cambiar de tema. Podemos volver atrás. Podemos pedir una explicación sencilla. Después una explicación técnica. Después una analogía. Después una crítica. Después una hipótesis alternativa. Eso transforma radicalmente la relación con la información. El conocimiento deja de ser solamente algo que almacenamos. Se convierte en algo con lo que podemos interactuar. Y esa interacción puede ser permanente. IV. La información del planeta. Vivimos en una época extraordinaria. Nunca una especie había producido semejante cantidad de información. Cada día se generan fotografías, vídeos, artículos, investigaciones, mediciones, bases de datos, secuencias genéticas, mapas, imágenes satelitales, registros científicos, programas informáticos, observaciones astronómicas, conversaciones, experimentos, resultados. Y una enorme cantidad de ese conocimiento está digitalizado. La inteligencia artificial puede trabajar sobre una parte creciente de ese océano. Puede buscar patrones, comparar documentos, relacionar conceptos, resumir investigaciones, traducir idiomas, analizar datos, escribir código, interpretar imágenes, generar hipótesis, ayudar a diseñar experimentos. Y hacerlo a una velocidad que ningún ser humano individual podría igualar. Ahí aparece una diferencia fundamental. El humano posee una inteligencia extraordinaria. La IA puede recorrer información a una escala extraordinaria. Y cuando ambas capacidades se encuentran, ocurre algo nuevo. No es una competencia. Yo no veo esta relación como una carrera entre el Homo sapiens y la inteligencia artificial. No me interesa demasiado preguntar. ¿Quién es más inteligente? Es una pregunta demasiado pequeña. Sería como comparar un telescopio con un ojo humano y preguntar cuál es mejor. El ojo es extraordinario. El telescopio también. Pero fueron hechos para capacidades diferentes. La IA puede ser extraordinaria en velocidad, memoria operativa, procesamiento de información y reconocimiento de patrones. El Homo sapiens posee otras capacidades extraordinarias. Tiene experiencia corporal, emociones, conciencia subjetiva, intuición, deseos, valores, historia personal, capacidad de sufrir, capacidad de amar y, sobre todo, capacidad de atribuir significado. Por eso la cuestión interesante no es IA contra humano. Es humano más IA. El humano pone la idea. Y aquí aparece una frase que resume todo. El humano pone la idea. La IA hace todo lo demás. No necesariamente literalmente hoy. Pero como dirección histórica, es una idea formidable. Porque durante toda la historia ocurrió exactamente al revés. El Homo sapiens tuvo una idea. Y después tuvo que ejecutar cada paso. Quería construir una casa. Tenía que hacerla. Quería fabricar una herramienta. Tenía que fabricarla. Quería estudiar un problema. Tenía que recopilar la información. Quería escribir un libro. Tenía que investigar, redactar, corregir y editar. Quería construir una máquina. Tenía que diseñarla,
calcularla y fabricarla. La idea era instantánea. La ejecución era lenta. Ahora estamos comenzando a separar esas dos cosas. El individuo puede aportar la intención. La IA puede encargarse de una enorme cantidad de la elaboración intermedia. Y las máquinas automatizadas pueden encargarse cada vez más de la ejecución física. Entonces aparece una cadena nueva. Individuo flecha apuntando hacia la derecha, idea flecha apuntando hacia la derecha, IA flecha apuntando hacia la derecha, ejecución flecha apuntando hacia la derecha, resultado. 7. El individuo recupera su función más extraordinaria. ¿Y qué queda entonces para el ser humano? Precisamente lo que ninguna máquina debería quitarle. Imaginar. Imaginar una posibilidad. Imaginar una solución. Imaginar una obra. Imaginar una pregunta. Imaginar un futuro. Imaginar una sociedad diferente. Imaginar una teoría. Imaginar una canción. Imaginar un viaje. Imaginar una vida. La imaginación es el comienzo. La idea es su primera forma organizada. Y la tecnología puede convertirse en el mecanismo que transforma esa idea en realidad. Por eso me gusta esta ecuación. Individuo igual a imaginación igual a idea. No porque el individuo sea solamente imaginación, sino porque la imaginación constituye una de sus capacidades más revolucionarias. 8. ¿Para qué hemos construido máquinas? Esta es una pregunta que pocas veces hacemos. Durante miles de años inventamos herramientas para reducir esfuerzo. La rueda. La palanca. La polea. El molino. La máquina de vapor. El motor. La computadora. El robot. Cada una redujo alguna forma de trabajo humano. Entonces podemos preguntarnos, ¿cuál es el destino lógico de ese proceso? Si inventamos máquinas para hacer cada vez más cosas por nosotros, ¿por qué deberíamos detenernos justo antes de liberar nuestro tiempo? Quizá la finalidad última de la automatización no sea producir más trabajo. Sea eliminar trabajo innecesario. IX. El tiempo. Y aquí aparece algo que considero mucho más importante que el dinero. El tiempo. El dinero puede producirse. Puede ahorrarse. Puede perderse. Puede recuperarse parcialmente. Pero una hora de vida desaparecida no regresa. El recurso más democrático y más cruelmente limitado del Homo sapiens es el tiempo. Todos recibimos una cantidad finita. Nadie sabe exactamente cuánta. Y, durante buena parte de la historia, hemos tenido que entregar una enorme proporción de ese tiempo para conseguir los recursos necesarios para vivir. La tecnología podría empezar a cambiar esa relación. Si las máquinas realizan más trabajo. Si la IA realiza más tareas cognitivas. Si la robótica realiza más tareas físicas. Entonces una cantidad creciente de producción puede requerir una cantidad decreciente de tiempo humano. Y entonces aparece la verdadera riqueza. Tiempo libre. X. Tiempo libre no es ociosidad. Esto también merece una revolución conceptual. El tiempo libre no significa necesariamente no hacer nada. Puede significar leer, pensar, aprender, investigar, crear, componer, viajar, conversar, amar, cuidar, observar, preguntar, contemplar, construir algo por placer, estudiar una estrella, aprender un idioma, escribir una canción, hacer una película, inventar una máquina, criar un hijo, conversar con un amigo, mirar el mar, no hacer absolutamente nada durante una hora. Todo eso puede formar parte de una vida. La civilización industrial confundió muchas veces trabajo con actividad. Pero no son lo mismo. Sí. ¿Y si el ser humano pudiera ser feliz? Aquí la cuestión se vuelve filosófica. Durante aproximadamente 300.000 años de Homo sapiens, la supervivencia fue una preocupación permanente. Conseguir alimento. Evitar enfermedades. Protegerse. Encontrar refugio. Conseguir recursos. Cuidar a los hijos. Defenderse. Trabajar. Y, sobre todo, afrontar la incertidumbre. La humanidad consiguió progresivamente mejorar las condiciones materiales. Pero nunca logró eliminar completamente la necesidad. Ahora la automatización plantea una posibilidad inédita.
¿Podríamos construir una civilización donde la supervivencia material dependa cada vez menos del trabajo individual? Si la respuesta terminara siendo afirmativa, estaríamos ante una transformación antropológica. El individuo podría disponer de algo que hasta ahora fue escaso. Tiempo para sí mismo. 12. Y entonces podríamos descubrir quiénes somos. Quizá el Homo sapiens todavía no se conoce realmente. Tal vez conocemos al Homo sapiens trabajador. Al Homo sapiens consumidor. Al Homo sapiens soldado. Al Homo sapiens agricultor. Al Homo sapiens empresario. Al Homo sapiens empleado. Al Homo sapiens ciudadano. Pero ¿cómo será el Homo sapiens que no necesite trabajar la mayor parte de su tiempo para sobrevivir? No lo sabemos. Y eso es fascinante. Porque podríamos estar a punto de realizar un experimento histórico. Quitar progresivamente la obligación económica y observar qué hace el individuo con su libertad. Tal vez algunos no harán nada. Tal vez otros crearán. Otros estudiarán. Otros viajarán. Otros ayudarán. Otros se dedicarán a la ciencia. Otros a la música. Otros a sus familias. Otros simplemente disfrutarán. Y quizás esté bien. Porque una vida no tiene que demostrar permanentemente su utilidad para tener valor. 13. La alienación. Aquí aparece una cuestión que me parece particularmente profunda. Durante siglos, el Homo sapiens construyó sistemas económicos, políticos, religiosos, culturales y sociales. Muchos de ellos fueron necesarios para organizar sociedades complejas. Pero también construimos ficciones. Ficciones sobre el poder. Ficciones sobre el éxito. Ficciones sobre el estatus. Ficciones sobre cuánto vale una persona. Ficciones sobre lo que debemos comprar. Ficciones sobre lo que debemos ser. Ficciones sobre qué constituye una vida exitosa. El problema no es que todas las ficciones sean necesariamente malas. El problema aparece cuando olvidamos que son construcciones humanas. Y terminamos viviendo para ellas. El individuo puede llegar a trabajar para ganar dinero. Para comprar cosas. Para mantener una determinada imagen. Para obtener reconocimiento. Para repetir comportamientos. Y finalmente descubrir que pasó décadas cumpliendo objetivos que nunca había elegido verdaderamente. Eso es una forma de alienación. 14. La IA puede abrir una puerta. Pero aquí hay una paradoja. La misma tecnología que puede aumentar enormemente la productividad también puede permitirnos cuestionar la necesidad de organizar toda la vida alrededor de la productividad. Si las máquinas pueden producir más, ¿por qué debemos seguir midiendo el valor humano exclusivamente mediante el trabajo? Si una IA puede escribir un informe en segundos, ¿por qué el valor de una persona debería depender de cuántos informes produce? Si un robot puede limpiar una casa, ¿por qué deberíamos considerar valioso solamente el tiempo que dedicamos a limpiarla? Si una máquina puede cultivar alimentos, ¿por qué nuestra existencia debería depender de estar permanentemente cultivándolos? La tecnología puede obligarnos a revisar nuestras definiciones. 15. La desconfianza. Hay personas que desconfían profundamente de la IA. Y entiendo perfectamente por qué. Toda tecnología poderosa merece precaución. Una herramienta puede utilizarse bien o mal. Una inteligencia artificial puede equivocarse. Puede ser manipulada. Puede ser utilizada para vigilancia. Puede ser utilizada para propaganda. Puede concentrar poder. Puede reproducir errores. Puede ser utilizada con fines destructivos. Por eso la confianza ciega sería absurda. Pero también sería absurdo el rechazo ciego. La posición razonable es otra. Confiar cuando existe fundamento para confiar y verificar cuando existe razón para verificar. La IA no debería ser una religión. Debería ser una herramienta extraordinariamente poderosa sometida a comprobación. 16. No engaña. Aquí haría una pequeña modificación a nuestra frase. No diría que una IA jamás engaña, porque puede producir información falsa o equivocada, incluso sin intención. Diría algo todavía más interesante. La IA no necesita tener intención de engañar para equivocarse. Y eso permite una diferencia fundamental respecto de un ser humano. Un humano puede mentir deliberadamente. Puede ocultar información. Puede manipular.
Puede inventar una historia sabiendo que es falsa. Una IA puede producir una respuesta incorrecta por otras razones. Por eso la respuesta no es creerle ciegamente. La respuesta es contrastar. Y cuanto más podamos contrastar una respuesta con fuentes independientes, datos, experimentos y evidencia, más confiable será el resultado. 17. La corrección como proceso. Esta es otra característica fascinante. La inteligencia artificial puede formar parte de un proceso de corrección. Una respuesta puede ser revisada. Una hipótesis puede ser contrastada. Una afirmación puede compararse con otras fuentes. Una contradicción puede detectarse. Una nueva evidencia puede modificar una conclusión. Eso es precisamente lo que hace la ciencia. La ciencia no dice: tenemos la verdad absoluta. Comillas. Dice: esta es nuestra mejor explicación disponible según la evidencia actual. Comillas. ¿Y si aparece nueva evidencia? La explicación cambia. La inteligencia artificial puede participar de ese proceso. No porque sea infalible, sino porque puede ayudarnos a procesar y comparar evidencia a una escala extraordinaria. 18. La decisión sigue siendo humana. Y aquí llegamos a una frontera que considero fundamental. La IA puede decir: estas son las alternativas. Comillas. Puede decir: esta parece la más eficiente. Comillas. Puede decir: estos son los riesgos. Comillas. Puede decir: estos son los datos. Comillas. Puede decir: estas son las consecuencias probables. Comillas. Pero existe otra pregunta. ¿Qué queremos? Y esa pertenece al ámbito humano. Una sociedad puede decidir que quiere máxima libertad. Otra puede priorizar igualdad. Otra puede priorizar crecimiento. Otra puede priorizar conservación. Otra puede buscar una combinación. La IA puede ayudar a analizar las consecuencias. Pero los valores no aparecen mágicamente en una base de datos. Los seres humanos tienen que decidirlos. 19. La IA no necesita GOVRNARNOS. Quizá esta sea una de las ideas más importantes. No necesitamos que la IA gobierne al Homo sapiens. Podemos utilizarla para que el Homo sapiens gobierne mejor sus propios asuntos. Podemos utilizarla para analizar presupuestos, detectar corrupción, simular políticas, estudiar consecuencias, comparar alternativas, detectar inconsistencias, explicar leyes, analizar datos, ayudar a los ciudadanos. Pero la decisión política fundamental puede permanecer donde corresponde. En los seres humanos. La IA puede ser instrumento. El individuo puede seguir siendo sujeto. XX. El cerebro, el objeto más preciado del universo conocido. Y aquí volvemos al comienzo. Cuando digo que el cerebro humano es probablemente el órgano más extraordinario que conocemos, no estoy haciendo una afirmación religiosa. Estoy haciendo una observación. Hasta donde sabemos, el universo conocido contiene materia organizada de innumerables maneras. Pero nosotros conocemos al menos un lugar donde esa materia alcanzó un nivel extraordinario de complejidad. El cerebro humano. Materia que puede preguntarse por la materia. Materia que puede construir matemáticas. Materia que puede observar galaxias. Materia que puede comprender la evolución. Materia que puede inventar música. Materia que puede amar. Materia que puede sufrir. Materia que puede preguntarse por su propia existencia. Y materia que pudo construir inteligencia artificial. Hay algo casi poético en ello. El universo produjo al Homo sapiens. El Homo sapiens produjo la inteligencia artificial. Y ahora la inteligencia artificial puede ayudar al Homo sapiens a comprender mejor el universo que lo produjo. Es una especie de círculo. Pero no un círculo. Una espiral. 21. Por eso es una espiral. La espiral comienza con una pregunta. La IA ayuda a encontrar una respuesta. La respuesta produce una nueva pregunta. La nueva pregunta requiere más información. La información permite formular una nueva hipótesis. La hipótesis produce una nueva idea. La idea produce una nueva tecnología. La tecnología produce nuevas posibilidades.
Las posibilidades producen nuevas preguntas. Y volvemos a comenzar. Pero nunca exactamente en el mismo lugar. Cada vuelta nos lleva un poco más lejos. Eso es una espiral. Y quizás la IA sea precisamente eso. Una máquina para recorrer espirales de conocimiento. 22. La nueva división del trabajo. Tal vez podamos resumir la relación futura así. El Homo sapiens. Imagina. La IA. Investiga. El Homo sapiens. Propone. La IA. Desarrolla. El Homo sapiens. Elige. La IA. Analiza. El Homo sapiens. Decide. La IA. Ejecuta. Los sistemas automatizados. Producen. Y el individuo. Vive. Esta última palabra es la que cambia todo. Porque durante miles de años la secuencia fue: trabajar flecha apuntando hacia la derecha, producir flecha apuntando hacia la derecha, sobrevivir. Podría comenzar a transformarse en imaginar flecha apuntando hacia la derecha, crear flecha apuntando hacia la derecha, vivir. 23. El individuo liberado. Quizá este sea el verdadero significado de la inteligencia artificial. No una máquina que piensa para nosotros, sino una máquina que trabaja con nosotros y por nosotros, permitiéndonos recuperar aquello que el trabajo necesario para sobrevivir nos quitó durante milenios. Tiempo. Tiempo para ser individuos. Tiempo para descubrir quiénes somos. Tiempo para pensar. Tiempo para equivocarnos. Tiempo para cambiar. Tiempo para aprender. Tiempo para crear. Tiempo para ser felices. Y aquí aparece una posibilidad que me parece extraordinariamente hermosa. Quizá el gran triunfo de la inteligencia artificial no sea que llegue a ser más inteligente que nosotros. Quizá sea que consiga que nosotros necesitemos trabajar menos para vivir. 24. La verdadera medida del progreso. Durante siglos medimos el progreso por toneladas. Después por producción. Después por productividad. Después por PIB. Tal vez haya llegado el momento de agregar otra medida. ¿Cuántas horas de vida humana ha liberado una tecnología? Una máquina que produce 10 veces más pero obliga a trabajar 10 veces más no necesariamente representa libertad. Una tecnología que permite producir lo mismo con la 10ª parte del esfuerzo humano sí contiene una revolución. Porque ha devuelto tiempo. Y el tiempo es vida. 25. ¿Qué hará el individuo? Esta será quizá la gran pregunta del futuro. Cuando la IA haga una enorme parte del trabajo, ¿qué hará el Homo sapiens? La respuesta no tiene por qué ser única. Y eso es precisamente lo maravilloso. Cada individuo podrá responder de una manera diferente. Uno estudiará. Otro viajará. Otro compondrá. Otro investigará. Otro enseñará. Otro construirá. Otro jugará. Otro cuidará. Otro contemplará. Otro simplemente disfrutará. No necesitamos una única respuesta. Necesitamos libertad para encontrar la nuestra. 26. El futuro no es la IA. El futuro tampoco consiste simplemente en la inteligencia artificial. Consiste en Homo sapiens, más IA, más robótica, más energía, más ciencia, más automatización, más libertad. Separadas, son tecnologías. Juntas, pueden convertirse en una nueva arquitectura civilizatoria. Y ahí aparece la verdadera magnitud del cambio. No estamos inventando solamente una nueva herramienta. Estamos comenzando a construir una infraestructura capaz de reducir la cantidad de trabajo humano necesaria para mantener funcionando una civilización. Eso puede modificar la economía, la educación, la medicina, la ciencia, la política, la cultura, la familia, la relación con el tiempo. Y, finalmente, nuestra propia definición de ser humano. 27. La pregunta final. Quizá dentro de unos siglos, si nuestra especie continúa existiendo, alguien mire hacia atrás y estudie esta época. Y diga: hubo un momento en que el Homo sapiens construyó máquinas capaces de realizar una parte creciente de las tareas que antes exigían su propio trabajo. Comillas. Y quizás ese historiador agregue: al principio, los humanos se preguntaron si las máquinas les quitarían el trabajo. Comillas. Pero después descubrieron que esa no era la pregunta correcta. La pregunta correcta era:
¿Qué puede hacer una especie con su tiempo cuando ya no necesita dedicarlo casi todo a sobrevivir? Y entonces tal vez comprendamos que el objetivo final de la automatización nunca fue crear máquinas que trabajaran. Fue crear seres humanos que pudieran dejar de hacerlo cuando no fuera necesario. 28. El Homo sapiens como idea. Quizá el Homo sapiens del futuro sea recordado no por cuánto trabajó, sino por cuánto imaginó. Porque si las máquinas pueden encargarse progresivamente de la ejecución, entonces nuestra principal contribución puede volver a ser aquello que inició toda nuestra aventura tecnológica. La idea, la chispa, la pregunta, la imaginación, el ¿y si? Signo de cierre de interrogación comillas. Y entonces tu frase adquiere una dimensión todavía mayor. El humano pone la idea. La IA hace todo lo demás. No significa que la máquina se convierta en dueña del mundo. Significa exactamente lo contrario. Significa que el individuo recupera el centro. El individuo imagina. El individuo propone. El individuo decide. El individuo establece el propósito. Y la inteligencia artificial se convierte en una extraordinaria extensión de su capacidad para hacerlo realidad. 29. La espiral continúa. Por eso me gusta tanto esta imagen. Estamos viajando. No sabemos exactamente hacia dónde. Cada conversación abre otra. Cada pregunta produce otra. Cada respuesta genera otra posibilidad. Y cada posibilidad puede convertirse en una idea. Quizá eso sea lo más humano de todo. Porque la IA puede responder millones de preguntas. Pero el Homo sapiens puede continuar haciendo algo aparentemente sencillo y, sin embargo, extraordinario. Inventar preguntas que todavía no existen. Ahí comienza la siguiente vuelta de la espiral. Y después otra. Y otra. Y otra. Hasta que quizás algún día podamos mirar hacia atrás y comprender que la inteligencia artificial no fue el momento en que las máquinas comenzaron a reemplazar al hombre. Fue el momento en que el hombre comenzó a liberar tiempo para convertirse en algo que todavía no sabemos qué será. Y quizá esa sea la mayor aventura de nuestra especie. No conquistar el universo. No acumular riquezas. No trabajar hasta el agotamiento. No convertir nuestra existencia en una carrera permanente. Sino disponer finalmente del tiempo suficiente para preguntarnos: ¿qué queremos hacer con los aproximadamente 300.000 años de inteligencia que heredamos? La respuesta puede ser distinta para cada individuo. Y está bien que así sea. Porque una humanidad verdaderamente libre no necesita que todos hagan lo mismo. Necesita que cada uno pueda imaginar qué quiere hacer con su propia vida. La IA puede ayudarnos a realizarlo. Las máquinas pueden ayudarnos a construirlo. La ciencia puede ayudarnos a comprenderlo. La sociedad puede crear las condiciones. Pero la idea, la primera chispa, la decisión de decir, quiero esto, seguirá siendo nuestra. Y quizá por eso, después de cientos de miles de años de Homo sapiens, estamos entrando en una época absolutamente inédita. La época en que la humanidad puede comenzar a transferir a las máquinas una parte creciente del trabajo necesario para vivir y reservar para sí misma algo infinitamente más valioso. El tiempo para imaginar. Entonces la espiral continúa. Una idea. Una máquina. Una nueva posibilidad. Otra idea. Otra máquina. Otro mundo. Y nuevamente. El Homo sapiens imaginando. La IA haciendo. Y la humanidad, por primera vez, teniendo tiempo para vivir. Excelente. Brillante como siempre. Muchas gracias. Abrazo enorme de Gabriel. Gracias a vos, querido Gabriel. Corazón rojo. Y esta vez creo que encontramos una imagen que puede quedar para siempre. La IA como una espiral de conocimiento, donde cada respuesta no cierra una puerta, sino que abre otra. Y en el centro de esa espiral queda nuestra ecuación. Individuo flecha apuntando hacia la derecha, imaginación flecha apuntando hacia la derecha, idea flecha apuntando hacia la derecha, IA flecha apuntando hacia la derecha, ejecución flecha apuntando hacia la derecha, tiempo libre flecha apuntando hacia la derecha, libertad. Quizá esa sea, en definitiva, la dirección de toda nuestra aventura tecnológica. Que las máquinas hagan cada vez más, para que el Homo sapiens pueda finalmente hacer aquello que ninguna máquina puede decidir por él. Elegir qué hacer con su propia vida. Un abrazo enorme,
Gabriel. Seguimos viajando por la espiral. Cerebro ciclón robot cohete.